Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a hablar hoy de las lecturas del domingo tercero de la Pascua en el ciclo A, en donde leemos uno de los relatos más preciosos sobre la resurrección, que es el de los discípulos de Emaús. Yo diría que de todos los relatos del resucitado que nos aparecen en el Nuevo Testamento, es posiblemente el mejor desde el punto de vista de la narración. Pero antes de hablar de él, me gustaría hablar un poco en sí de lo que es la narrativa en torno a la resurrección. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, la resurrección es el fundamento de nuestra fe, de eso estamos en claro. La resurrección no es un agregado o es un final feliz de una película que podía terminar mal, sino que es realmente el fundamento de nuestra fe. Sin la resurrección nada de todo lo anterior tiene el más mínimo sentido. Y sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que la resurrección se cuenta con mucho pudor. Creo que hoy voy a usar dos veces esta palabra, con mucho pudor. La fe expresada en el Nuevo Testamento es pudorosa cuando habla de la resurrección, como de un acontecimiento al cual hay que proteger de vulgarizarlo. Yo creo que esa es una de las primeras lecciones bíblicas que aprendemos cuando confrontamos nuestra fe con la fe tal como se expresa en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento realmente hay un sentido del misterio que se está narrando, y entonces son cuidadosos entre lo que cuentan en general, lo que podríamos decir las verdades narradas en general, de lo que son estos elementos centrales de la fe, la Eucaristía, la resurrección, y cuyos relatos son cuidadosamente presentados y en poca cantidad. Pensemos que de lo fundamental de la fe, ¿cuánto tenemos? Cada uno de los evangelios ha reservado muy poquito espacio para hablar de esto. De hecho, en la historia de la redacción evangélica, no en cómo están hoy en el Nuevo Testamento, sino en la historia de la redacción evangélica, es decir, Marcos primero, Mateo, Lucas, más o menos juntos, Mateo quizás un poco antes que Lucas, Juan, como cierre de la tradición evangélica, notamos una especie como de crecimiento entre ellos. Y vamos a ver un poquito cómo se habla de la resurrección en los evangelios y en el Nuevo Testamento en general. El primer escritor del Nuevo Testamento, que es San Pablo, habla de la resurrección muchas veces, pero nunca del hecho de la resurrección. Una sola vez nos dice, en 1 Corintios 15, nos dice que él ha recibido una tradición que es la que él transmite, y que es que cuando Jesús resucitó, se apareció, y ahí hace una especie de lista de a quienes se apareció, pero claro, es una lista pensada desde la estructura de la iglesia, entonces tiene toda una jerarquía. Primero se apareció a Cefas, y a los 12, luego a 500 hermanos, luego a Santiago, el hermano del Señor, un círculo un poquito más afuera, porque ya saben que Pablo y el grupo de Santiago, el hermano del Señor, no se llevan precisamente bien. Luego Santiago, el hermano del Señor, y luego dice a mí mismo, como un abortivo. Es muy interesante porque, bueno, no es un catálogo histórico de cómo se fue apareciendo el Señor, sino que es un catálogo que tiene ya que ver con una comprensión de la iglesia. Pero fíjense, de todo lo que San Pablo dice respecto de la resurrección, él es el que nos hace ver que la resurrección es fundamento de la fe. Sin embargo, jamás se detiene en el hecho en sí. El hecho en sí, como he mencionado otras veces, nunca es narrado. Sobre la resurrección se dice que la tumba está vacía,
que la resurrección misma es anunciada por seres angélicos y que Jesús se aparece ya resucitado. Esos son los tres elementos sobre la resurrección. Pero no hay una narración de la resurrección en sí misma. De esto ya he hablado. Bueno, luego de Pablo ya empieza la tradición evangélica como tal, con San Marcos. Habrá comenzado a escribir en la década del 60. Y San Marcos, cuando planea su evangelio, es grandiosa la tarea de San Marcos, porque no solo escribe un evangelio, sino que además funda un modo de contar a Jesús, el género evangelio. No hay escritos del mismo género referido a otras personas. Es un invento posiblemente del propio San Marcos, ¿no? Entonces, San Marcos nos cuenta a Jesús de una manera nueva. Para eso tiene que inventar un modo de narrar. Y escribe un evangelio. Eso que hoy llamamos un evangelio. Ese evangelio termina de una manera muy curiosa. Porque termina con un anuncio de un joven vestido de blanco que anuncia que Jesús resucitó. Pero ni se aparece ni se ve nada, es un anuncio puro. Y a ese anuncio la iglesia no sabe responder, porque responde con miedo. Es toda una lección la que nos da San Marcos. Este es el final que todos los exégetas reconocen como el originario del plan de San Marcos. San Marcos 16, 1 al 8. Con posterioridad, dentro de la tradición evangélica, San Marcos recibe un final, el actual, que va desde el versículo 9 en adelante, un final nuevo, acorde con un crecimiento en la comprensión del sentido y de la función de los evangelios. Habrá sido ya pasada la década del 70. Ese final, por supuesto para nosotros el final de Marcos es el final que tiene. No tiene una, digamos, Marcos 16:20 es el final canónico. Pero desde el punto de vista de la redacción, tal como posiblemente lo planeó el propio San Marcos, estamos hablando de 16:8. Los otros relatos ya provienen de una tradición, digamos, evangélica más madura. Y son relatos donde sí ya aparecen, o se narran apariciones del resucitado. Bien. Cuando ya llegamos a San Mateo y San Lucas, un estadio un poquito más avanzado de la tradición evangélica, ya tenemos no solo el anuncio angélico, también está en Mateo y también está en Lucas, y en San Juan está, aunque un poco más deslucido, porque es tan fuerte, tan preciosa esa escena del encuentro del hortelano que es Jesús con María Magdalena, que se pierde un poquitito el inicio en donde está el anuncio angélico, ¿no? Pero bueno, el anuncio angélico es como si dijéramos el primer modo de narrar la resurrección de Jesús, el anuncio angélico. En un segundo momento aparecen relatos de manifestación del resucitado, pero son relatos que todavía no tienen una forma narrativa desarrollada. Simplemente Jesús aparece, es visto, se manifiesta y es adorado. Enseña algo, como en Mateo, o como en el mismo Marcos. Es adorado, palabra que utiliza específicamente Mateo. Mateo tiene dos relatos de manifestación del resucitado, uno a las mujeres y otro a los 11. En los dos casos se dice lo mismo, que Jesús es adorado por ellos. Bien, en un tercer momento aparecen ya relatos muchísimo más desarrollados. Podríamos decir que lo que era anuncio y visión se transforma ahora en narración. Esas narraciones, que las tenemos en San Lucas y en San Juan, como ven en lo más
lo más desarrollado literariamente es también lo que acoge mayor variedad de formas, desde el anuncio de los ángeles hasta el encuentro con el resucitado sin una narración adosada, y lo que es la narración del encuentro, como tenemos Emaús, el encuentro con los 11 de San Lucas, la preciosa escena del lago de Tiberíades de San Juan, el encuentro con la Magdalena del hortelano que resulta ser Jesús, el encuentro con Pedro, ven, ya son narraciones mucho más organizadas. ¿Y por qué aparecen esas narraciones? Porque la resurrección se vuelve catequesis. ¿Ven? Esto es lo importante, fíjense, del anuncio a la catequesis. Hay un trabajo en la resurrección que va llevando del anuncio a la catequesis. Y todo esto sin perder esa nota fundamental, el pudor. En ningún momento vulgarizan el hecho de la resurrección. ¿A qué me refiero con vulgarizar? A creer que es un hecho más del mundo y que por lo tanto hablamos de la resurrección como si dijéramos esta pared es blanca. Y Jesús resucitó. Y si no crees en la resurrección, si no crees en la resurrección, estás en todo tu derecho. Otra cosa es que no eres cristiano. Pero estás en todo tu derecho porque realmente lo que proclamamos es extremadamente extraño. Estamos diciendo que alguien que vivió entre nosotros, en nuestras mismas coordenadas, ahora vive aún, pero además vive una vida plena, tal cual en nuestra experiencia es absolutamente imposible conceptualizarla, meterla en nuestras coordenadas. Entonces, si no crees en la resurrección, estás en tu derecho, la razón te apoya más a ti que a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos un anuncio que se ha vuelto experiencia del resucitado, y por eso les marco esta gradación. Del anuncio hemos pasado a la experiencia del resucitado, y cualquier cristiano tiene a su favor no la racionalidad del asunto, pero sí la experiencia del resucitado. Cualquiera de nosotros en su vida, y por eso se mantiene siendo cristiano, no porque haya ninguna ley que lo mande, afortunadamente, ¿no? Porque en las épocas en donde las leyes mandaban ser cristianos son muy tristes para la iglesia. Nos mantenemos en la fe porque tenemos una experiencia del resucitado, una experiencia que es también algo de lo que se habla con pudor. Bueno, dentro de ese desarrollo de la fe que va del anuncio a la experiencia, aparecen estos relatos catequéticos, y dentro de ellos el posiblemente mejor escrito, que es el relato de Emaús. El relato de Emaús es concebido ya como una catequesis eucarística. Entonces, no es un relato que nosotros le hacemos al hacer la homilía del domingo los curas, o al escribir un tratado de exégesis los exégetas o quien sea, o el catequista al contarlo en la catequesis. No es que le hacemos una lectura alegórica para relacionar el partir el pan y reconocerlo allí, relacionarlo con la Eucaristía. No, el relato está contado para eso. Es un relato catequético en donde se nos quiere ayudar a que interpretemos nuestra experiencia eucarística a la luz de la resurrección. Que nos demos cuenta que aquello que sentimos tan hondamente frente a la Eucaristía es realmente una experiencia del resucitado. Así es. Eso que cotidianamente sentimos tan fuertemente frente a la Eucaristía es una experiencia del resucitado. Y San Lucas nos ayuda a nombrar esa experiencia, algo tan importante en la experiencia que es poder nombrarla. Así que no hacemos una gran alegorización del relato cuando lo relacionamos con la Eucaristía, porque es un relato eucarístico. Lo mismo que la comida al lado del lago de Tiberíades, en Juan.
La del lago de Tiberíades es más apologética, es decir, quiere mostrar más la realidad del resucitado, un poco yendo en contra de las tendencias docetas, es decir, los que negaban la realidad del resucitado, ¿no? Así que se mezclan, podríamos decir, intereses teológicos un poco fuera de la cuestión central, que es la experiencia del resucitado. En cambio, San Lucas ha logrado un relato puro, ha logrado un relato, y por eso vibramos con él, por eso nos llega tanto. De ese relato me gustaría retener un aspecto, son muchos, pero claro, es un relato que hemos explorado tanto que hay muchísimos lugares donde pueden leer sobre la escena de Maús, pero me gustaría retener un aspectito, como hacemos siempre en el sillón bíblico, hay que darnos con un momentito. Y que es dos verbos que lamentablemente se pierden un poquito en las traducciones, que es que cuando empieza nos dice que ellos no lo podían, sus ojos estaban cerrados, por eso no lo podían ver realmente quién era ese peregrino que iba con ellos. Hay una muy linda película para chicos, se llama el Hacedor de Milagros, es una animación 3D sobre Jesús, preciosa, la usamos mucho en catequesis, del año 2000, que en la escena de Maús, cuando ellos lo miran a él, les da justo el sol de frente. Entonces Cleofás se tapa así para tratar de verlo, pero no lo llega a ver. Está muy bien porque está, en cierto sentido, naturalizada la escena, pero porque claro, nosotros no podemos saber en qué consiste ese tener cerrados los ojos. Bien puede ser un deslumbramiento del sol. Por supuesto que la catequesis apunta a otra cosa, y esa otra cosa está muy bien dicha en griego y se pierde un poquito en castellano. Utiliza una forma pasiva que en general, bueno, los verbos en pasiva ya saben, son los verbos en donde el sujeto es la cosa hecha. Los ojos fueron cerrados, los ojos de ellos estaban o permanecían o fueron cerrados. Y nos falta saber quién los cerró. ¿Quién se comió la pizza? La pizza fue comida, ¿quién se la comió? A eso en gramática se lo llama el complemento agente, es decir, quién hace la cosa. En una voz pasiva, el sujeto no hace porque es pasiva, el sujeto recibe la acción. Quien hace las cosas es el complemento agente. Bueno, hay una forma muy curiosa en la Biblia, muy pudorosa, por eso les dije que hoy iba a usar dos veces esta palabra, muy pudorosa para hablar de Dios, y que es poner los verbos en pasiva y no nombrarlo a él como agente. Entonces, por ejemplo, le fue dada la palabra al profeta. Es una forma pudorosa de decir que Dios le habló al profeta. Cada vez más, o sea, a medida que va avanzando el tiempo en lo que es las etapas de la escritura bíblica, cada vez más va dominando esta forma pasiva, porque cada vez más el escritor bíblico va tomando conciencia de no vulgarizar la acción de Dios, ¿no? Y de no tratar la acción de Dios con la cotidianidad con la que trataríamos cualquier otra acción, la acción de un hombre. Entonces cada vez más va apareciendo esta voz pasiva, que se llama así, pasiva teológica, quiere decir, aunque enuncia una acción de Dios, no menciona a Dios. En el Nuevo Testamento se usa también mucho la pasiva teológica, es decir, acciones que provienen de Dios, pero que el autor del fragmento va dejando caer que se trata de Dios quien obra. Bien. Es muy difícil saber, porque la Biblia no viene con un manual gramatical de instrucciones, entonces es muy difícil saber ante una voz pasiva si nos encontramos ante una pasiva teológica, es decir, una acción que es de Dios pero no se menciona por pudor religioso, o si es simplemente una pasiva normal, sin complemento agente. Es difícil decidir eso.
Pero aquí en el relato de Maús sucede una cosa, y que es que hay dos pasivas. Una al inicio, sus ojos estaban cegados. Y uno se pregunta, ¿por quién estaban cegados? No, estaban cegados. Y luego al final se nos dice, y se les abrieron los ojos. ¿Quién les abrió los ojos? No lo dice. Se les abrieron los ojos. La simetría de esas dos pasivas hacen pensar a muchos exégetas, esto no es una exégesis, digamos, sobre la que haya un acuerdo general, pero a mí me parece sugerente y hay varios exégetas que marcan esto, la idea de que en realidad los ojos están cegados al inicio por el propio Dios y están abiertos al final por el propio Dios. Se trata de una acción divina. ¿Y qué hay en medio de esa acción divina? Hay un escudriñamiento de la Escritura. Ellos lo que no pueden ver con sus ojos, lo pueden sin embargo descubrir a través de la palabra. Escudriñando la Escritura, descubren aquello que los ojos, o que les es negado a la visión directa de sus ojos. Los ojos no pueden ver, pero su corazón sí que puede descubrir la verdad. ¿Cómo? Escudriñando la Escritura. Y entonces el propio Jesús les enseña, es el maestro de la hermenéutica cristiana de la palabra, de la hermenéutica cristiana del Antiguo Testamento. Les enseña que aquello que estaba en el Antiguo Testamento debe ser decodificado de una manera nueva, para descubrir hasta qué punto apuntaba hacia el nuevo. Por supuesto, cuando ocurre, o sea, estadio 1 de la fe, ¿no? Cuando ocurre la escena de Maús no existe el Nuevo Testamento. Pero cuando San Lucas escribe su Evangelio, ya existe un corpus de tradición que podemos llamar un primer Nuevo Testamento. No está escrito todavía todo, pero cuando San Lucas escribe ya empieza a existir un corpus que podemos llamar un primer Nuevo Testamento. Bueno, eso, ¿de dónde proviene? Y nos dice el relato de Maús, eso proviene de una mirada que no se hace con los ojos, sino que se hace sobre el Antiguo Testamento. Y entonces, esta catequesis de San Lucas apunta a mostrarnos lo que es el proceso de la fe. Claro, ¿uno qué espera de la fe? Uno espera primero ver, y después de ver discutimos, hablamos y nos convencemos. Yo te convenzo porque te muestro. Es el proceso de la comprensión normal, el proceso de la ciencia. La ciencia se basa en que yo hago un experimento, miro, y cuando miro empiezo a sacar conclusiones, hago nuevas hipótesis, hago nuevos experimentos, etc. Parte de la visión. Pero, nos dice San Lucas en su catequesis sobre la fe, nos dice, ese no es el proceso de la fe. El proceso de la fe es el anuncio. Del anuncio yo espero ver, pero en realidad tengo los ojos cerrados. Entonces del anuncio voy a la hermenéutica de la palabra. Voy a ese anuncio y lo estudio, lo comprendo, lo relaciono y sobre todo lo proyecto en la promesa. El anuncio contiene siempre promesa. La promesa es aquello que va a estar iluminado por la palabra. Y recién cuando llego a eso, entonces entro a la acción, partir el pan. Y allí se me abren los ojos. Fíjense que indirecto, pero no es la experiencia la que me ilumina la fe, sino la fe la que me ilumina la experiencia. ¿Y la fe de dónde proviene? Lo dirá San Pablo muy gráficamente, de escuchar. La fe viene de la palabra, la fe viene de un escudriñamiento de la palabra. Bueno, muy bien, no quiero extenderme más, simplemente leer este texto desde ese punto de vista. Ocultamiento, escudriñamiento, revelación. Y en los dos términos, al inicio y al final del sándwich,
¿Quién está? El propio Dios, ayudándonos a no vulgarizar la fe, a no convertirla en un cajón de pruebas. Yo te voy a probar que Jesús es Dios. Pues ese día te cargaste la fe. Yo no te voy a probar que Jesús es Dios. Te voy a ayudar a que tengas la experiencia. A partir de que te anuncio que Jesús es ese Dios con nosotros, a que tengas la experiencia de la fe, que te va a llevar a ver de nuevo. Cuando Dios te abra los ojos, no existe un cajón de pruebas que te abra los ojos. Es Dios el que te va a abrir los ojos. Bueno, muy bien, hasta el próximo Sillón Bíblico.